espíritu, más de tu presencia. Quiero más de ti. Vamos, díselo al Señor. Quiero más. Quiero más. Más de tu espíritu, más de tu presencia. Quiero más de ti. Quiero más. Quiero más. Más de tu espíritu, más de tu presencia. Quiero más de ti. Quiero más, Señor. Quiero más de tu espíritu, más de tu presencia. Quiero más de ti. Ponte de pie y levanta tus manos y díselo. Quiero más, Dios. Quiero más de tu espíritu, más de tu presencia. Quiero más de ti. Quiero más. Oh, quiero más de tu espíritu, más de tu presencia. Quiero más, quiero más. Quiero Señor, más de tu presencia, Señor, más y más de ti, Jesús. Oh Señor, te adoramos y te exaltamos, Señor. A ti sea toda la gloria y toda la honra. Señor, estamos aquí tus hijas, Señor, rindiendo nuestro corazón delante de ti, reconociendo tu grandeza y tu poder. Señor, agradecidas por todo lo que has hecho y estás haciendo en nuestras vidas. Oh Señor, queremos más de ti. Queremos más de ti, Señor, cada día, Señor, agradarte. Señor, aquí están nuestras vidas. Obra conforme tu perfecta voluntad. Y te damos muchas gracias una vez más por tu amor en nuestras vidas, Señor. Aleluya, aleluya. Gloria, gloria, gloria a tu nombre. Amén y amén. Gracias, Señor. Oh, gracias, Señor. Te adoramos, exaltamos tu nombre, Jesús. Oh, queridas hermanas, gracias. Estamos agradecidas al Señor por su benevolencia. Estamos agradecidas al Señor por su amor, ese amor inagotable.
ese amor como habíamos leído que Pablo le decía a los efesios, con amor inalterable ama al Señor Jesucristo. Hermanas, amemos al Señor Jesucristo con ese amor inalterable, un amor que no cambia, un amor que permanece, un amor que es cada día. Y cada día lo vas a ir a todas, y aquellos que nos ven por el canal de YouTube, sean todos y todas bienvenidas. Siempre un gozo y una alegría poder estar con ustedes y compartir estos tiempos. Así que siempre es una bendición poder tener palabra de Dios, y sabemos que la palabra de Dios es la que transforma, la que cambia. Hermanas, es tiempo de conocer, es tiempo de conocer a tu Señor, y que nada obstruya esa relación que tú tienes con Él. Por eso es importante que tú examines tu corazón. Por eso es importante, hermanos, es importante tu relación con el Señor Jesucristo. Hemos escuchado, yo quiero más de ti, Señor. Yo quiero más. Que eso sea el anhelo de tu corazón cada día. Anhelar más de Él cada día. Y como verás, tenemos como título hoy nuestro estudio, una vista corta. Yo, por ejemplo, tengo el problema de miopía, tengo que usar los lentes para poder ver bien. Para poder ver bien la pantalla, y a la vez tengo que usar, que seguramente tú me verás en todo momento que voy cambiando los lentes, tengo que usar estos otros que son para las letras más chiquitas y que son para una vista más cercana. ¿Por qué? Porque soy corta de vista. Y hermanas, eso mismo sucede. Muchos creyentes tienen una vista espiritual corta. No solamente es la vista física, como la que te estoy compartiendo, que tengo que usar 2 lentes, sino una vista espiritual corta. Hermanas, nosotros tenemos que mostrar frutos de arrepentimiento. Hemos escuchado, el mundo lo dice, a las palabras se las lleva el viento, ¿sí o no? Posiblemente hayas escuchado por ahí, no, palabras no. ¿Por qué? Porque lo que habla son los hechos. Y los hechos, fíjense la palabra que nos dice. Allí el Señor Jesucristo tenía un diálogo con los fariseos, que siempre buscaban la manera de afectar al Maestro, al Señor Jesucristo. Y allí viene una conversación, un diálogo. Dice, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. ¿Qué hacían? Porque no se habían lavado la mano los discípulos. ¿Qué hacían? Los fariseos, dice que los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, sí, muchas veces no se lavan las manos, no comen. Fíjense, ellos se aferraban a una tradición, la tradición de los ancianos. Esta tradición que venía de tiempos atrás. ¿Y cuál era esa tradición? Que ellos no comían si no se lavaban las manos muchas veces. Fíjense que ellos vivían lavándose las manos. No sé si ustedes han visto personas. Yo recuerdo que cuando le trabajaba a una señora, era una persona que constantemente se lavaba las manos. Pero era tan orgullosa y tan, podríamos decir, soberbia para la manera de tratar a los inmigrantes, a los extranjeros. Entonces uno decía, no, esta señora se lava las manos porque quiere tener las manos limpias, pero no sé su corazón, porque desde el momento que siempre trataba mal a los extranjeros, podemos ver cómo estaba su corazón, ¿no? Había discriminación, había rechazo.
Entonces fíjense que aquí estos fariseos dicen que se aferraban a la tradición de los ancianos. Si muchas veces no se lavan las manos, no comen. O sea que si supongamos ese día no había agua y ellos no se lavaban las manos, seguramente se iban a dormir sin comer. Porque, claro, imagínense, no se lavaban las manos, no comían si no tenían las manos limpias. Qué pensamiento errado. Nosotros sabemos que podemos tener las manos sucias, pero lo más importante que es tener un corazón limpio, ¿sí o no? Tener un corazón limpio. Quizás tus manos pueden estar sucias, quizás hasta tu ropa, a lo mejor, de repente, ¿cuántas veces vemos, no? A las personas en la calle, gente que a lo mejor es personas humildes, sencillas, a lo mejor sus ropas son ropas bastante gastadas, pero tienen un corazón noble, tienen un corazón y unos pensamientos de amor, ¿no? Fíjense, ¿no? Qué importante lo que hay en el corazón. Ahora fíjense lo que dice, ¿no? En el versículo 4, y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Nuevamente, Marcos repite, ¿no? Dice, y si volvían de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras, muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Fíjense, ellos lavaban todo. Lavaban los vasos de beber, los jarros, los utensilios. Ellos querían lo exterior, ellos querían que esté impecable, impecable. Y eso habla cómo está ese corazón. Entonces, mientras que por fuera todo impecable, por dentro está la mugre. Versículo 5. Le preguntaron, fíjense la pregunta que le hacen al Señor. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Fíjense la pregunta que le hacen al maestro. Y hermanas, todo lo tenemos aquí en pantalla, así que también puedes leerlo, ¿sí? Aquí en pantalla. Entonces fíjense la pregunta que le hacen al Señor. ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? Hermanas, Jesucristo era más que las tradiciones de los ancianos. Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. ¿Y quiénes andaban con nuestro Salvador? Los discípulos. Quiere decir que para el Señor, que sus discípulos tengan las manos sucias, no significaba que estaban de una manera correcta ante Él. Porque el Señor no miraba la suciedad de afuera, el Señor miraba adentro. Él es el que escudriña los corazones, dice ahí en Apocalipsis 1. Sus ojos como llama de fuego, que escudriña los corazones. Esta gente se aferraba a las tradiciones. Esta gente se aferraba a las tradiciones de hombres, a los rituales. Y hoy, ¿cuánta gente se aferra a eso? Ahora ya en unos meses entramos a Semana Santa. Pero esa tradición, ¿cuántos días dura? Viernes, sábado, domingo, y el lunes vuelve a lo mismo, a seguir viviendo la vida en desobediencia al Señor. ¿Sí o no, hermano? ¿Tú lo ves? Yo lo veo. Y lo vengo viendo hace mucho tiempo. Y es más, era lo que vivía antes de conocer a Cristo. Pensaba que recorriendo las iglesias, mis pecados, o por lo menos mi conciencia, iba a callarse, iba a estar más tranquila. Pero llegaba el lunes, martes, miércoles y me olvidaba del compromiso que había hecho en ese fin de Semana Santa, y volvía a hacer lo mismo que hacía antes. Tradiciones de hombres, rituales, simplemente eso, emocionalismo. Y fíjense que aquí estos hombres le preguntan al Señor, ¿por qué los discípulos comían con manos sucias? Y Jesús le dice, fíjense la respuesta
de nuestro Salvador Jesucristo. Y a mí me encanta la respuesta del Señor. Por eso que cuando a veces alguien me dice a mí, no, pero a veces eres como muy dura con lo que dices. Y yo digo, mira, si yo soy dura, porque te doy un consejo, fíjate lo que el Señor Jesucristo decía muchas veces. Porque el Señor Jesucristo era muy frontal. Y Él decía las cosas que tenía que decirlas. Le dice a los fariseos, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Miren lo que les dice, son hipócritas, dicen que me aman con sus labios, ay, el Señor y el Señor, pero su corazón está lejos, su corazón está lejos. Y el Señor Jesucristo trajo a la mesa de Isaías, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, le sigue diciendo, en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque estos fariseos le enseñaban a los hombres, le enseñaban al pueblo cosas que no eran correctas ante los ojos de Dios, pero no le enseñaban lo que estaba escrito, la ley que Dios había mandado. Por eso Jesús le dice, hipócritas, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición. Los lavamientos de los jarros, los vasos de beber. O sea, el Señor le estaba diciendo, han dejado los mandamientos de Dios por aferrarse a sus tradiciones. Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. O sea, lo que le estaba diciendo el Señor, no tienen en cuenta los mandamientos de Dios, enseñado. Lo que está escrito por Moisés, por todos los profetas, no lo tienen en cuenta. ¿Por qué? Porque deshonraban al Señor Jesucristo. Saben, ellos no cumplían con Dios. Por eso es que dice, ¿no? Aquí en el versículo 10, el Señor le sigue diciendo, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no lo dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. O sea, lo que el Señor le estaba diciendo, ustedes no cumplen lo que Moisés dijo, porque Moisés dijo claramente que si hay un hijo, una hija que realmente no honran a sus padres, bueno, que muera, era la tradición en aquel tiempo. Por eso es que Jesús le dice, invalidáis, o sea, obstruyen los mandatos de Dios. Miren, el Señor les habló enérgicamente. Y hermanas, todas estas cosas nos tienen que traer reflexión a nuestros corazones, a nuestras mentes. ¿Te importa más lo de afuera? ¿Te importa más lo superficial o lo interno? Lo que realmente le demuestra al Señor tu corazón. ¿Cuántos hoy en día, lamentablemente, se muestran con una apariencia? Muestran que está todo bien, pero por dentro son personas, lamentablemente, con actitudes incorrectas, con actitudes que no son agradables ante los ojos de Dios. Y es por eso que hay una miopía espiritual. Están cortos de vista espiritualmente. Hay muchos cristianos que hoy en día dicen que son cristianos, pero no viven como cristianos, porque sus obras no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Y porque su corazón, lamentablemente, se ha contaminado con el mundo. Y es por eso que no hay cambio, y es por eso que no hay santidad, y es por eso que no hay realmente un testimonio para impactar a muchos, y más a los de afuera, o quizás también a los de adentro, que son la familia.
Vamos Fíjense. a Apocalipsis, capítulo 2, versículo 9 y 10. Aquí en pantalla lo tienes. Aquí el Señor Jesucristo está hablándole a la iglesia de Esmirna. Habíamos hablado de que había un mensaje para 7 iglesias. A cada iglesia se le daba un mensaje. Pero de estas 7 iglesias habíamos hablado que 5 eran infieles y 2 eran fieles. Y entre esas 2 fieles estaba la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia. Ahora, fíjate, qué importante lo que el Señor le dice a la iglesia de Esmirna, a la iglesia fiel. Fíjate que a esta iglesia Dios no le reprocha nada. El Señor Jesucristo no le reprocha. Todo lo contrario, le da ánimo. Mientras que a las otras sí les dice, arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. A esta iglesia de Esmirna le dice todo lo contrario. Pero fíjate que una de las cosas que sabemos que cuando hablamos de iglesia, estamos hablando que este mensaje es para Liliana, es para ti, 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 para ti. Porque la iglesia somos nosotras. Por lo tanto, estos mensajes son para nosotras. Fíjate lo que el Señor le dice a la iglesia de Esmirna: yo conozco tus obras y tu tribulación. Y habíamos hablado que tribulación, ¿qué era? Tribulación es una serie de acontecimientos que le toca vivir a alguien, algo que te angustia, algo que te trae tristeza. Y en esta condición estaba la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna en ese momento estaba siendo perseguida, estaba siendo atribulada. Esta iglesia estaba pasando por diversas pruebas. Los judíos en contra, esos judíos que realmente no eran convertidos, iban en contra de estos creyentes, de estos hermanos. Por otro lado, Roma, los soldados de Roma en contra, matando a los cristianos. A esta iglesia de Esmirna les quitaban sus posesiones, les quitaban sus casas, lo que ellos poseían, les abusaban porque ellos eran cristianos, porque ellos habían decidido no reclamar, porque ellos habían decidido parecerse a su Señor, no pagar el mal con el mal. Y el Señor Jesucristo les dice: yo conozco tus obras y tu tribulación. ¿Sabes que el Señor conoce lo que tú y yo hacemos? Y también conoce los problemas que tenemos, las situaciones que vivimos, ya sea con el hijo, con la hija, con la nuera, con el yerno, con el marido, con los nietos, con los vecinos, con los hermanos. Hermana, el Señor sabe, conoce tus obras y también conoce lo que te está tocando vivir. Ahora fíjense lo que le dice a esta iglesia: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Ellos eran pobres, eran creyentes pobres, pero no pobres porque realmente no tenían sus posesiones, sino que les quitaban sus posesiones y por lo tanto se quedaban sin nada, se quedaban como en la calle. Pero fíjense que a la vez que le dice el Señor: y tu pobreza, pero tú eres rico. Fíjense que el Señor le dijo: tú eres rico, tú eres rico. Todo lo contrario de lo que le dijo a los fariseos: ustedes con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Esta iglesia de Esmirna era pobre, no tenía nada por fuera. Quizás no tendrían ni zapatos, quizás tendrían ropas viejas, quizás a lo mejor tenían un pan para compartir cada uno, una migajita. Quizás a lo mejor
el agua la tenían así, tomar un poquito cada uno, pero eran ricos espiritualmente. Eran ricos espiritualmente porque eran fieles al Señor, y el Señor había mirado en ellos esa característica, que eran ricos espiritualmente porque eran hijos obedientes. Eran personas que habían decidido seguir al Señor y sufrir por Él, y sufrir por su causa, sabiendo que ellos habían confiado en el primero y en el último, en el Señor Jesucristo, el que es y el que era y el que ha de venir, como dice la palabra. Y le dice, pero tú eres rico. Y sigue diciendo, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Fíjense lo que les dice, porque ¿qué pasaba en ese momento? Como te decía, habían judíos, había gente de su misma raza, pero que blasfemaba en contra de ellos. Por el simplemente hecho de que eran cristianos, estos judíos blasfemaban, los insultaban, los maldecían, los trataban como lo peor. Y hermana, quizás a ti te ha tocado vivir, o quizás no estás viviendo, gente que te rechace porque eres cristiana, quizás tus mismos compatriotas. Bueno, a mí me ha pasado eso, y hasta el día de hoy, porque he decidido seguir a mi Señor. Y a veces, hermanas, la fe te separa, te divide. Pero qué importante que el Señor le dice, tú eres rico. Pero también le dice, hay gente, hay judíos que blasfeman contra ustedes, que son sinagoga de Satanás, les dice. ¿Qué les dice en el versículo 10? No temas en nada lo que vas a padecer. No temas. El Señor les estaba diciendo, vas a tener que padecer, sí o sí. O sea, ¿sabes qué, hermana? Te digo desde ya, si estás enamorándote del Señor, o si ya amas al Señor, déjame decirte que vas a tener oposición. Déjame decirte que vas a tener rechazo. Déjame decirte que va a haber gente que no te va a querer. Y vas a tener que padecer eso. Porque seguir a Cristo es justamente, muchos te dejen de lado. Si al Señor no lo tuvieron en cuenta, ¿cuánto más a sus seguidores? Se va a vivir momentos de rechazo, aún en tu misma casa, quizás tu misma familia, porque ya lees la Biblia, porque a lo mejor le dices, ¿sabes qué? Voy a ir a orar, quiero tomarme un tiempo en orar, y bueno, comienzan ya ahí, hoy esta santita, hoy esta santolona, y ya comienzan allí a quizás a hacer alguna crítica que no es agradable. Se va a tener que padecer por el Señor. Pero fíjate que el Señor dice algo precioso, no temas, no temas. Él respaldaba a estos hermanos. Y así respalda el Señor a sus hijos que realmente le son obedientes. Dice, he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Muchos de ellos iban a tener que padecer, ir a la cárcel. Estos judíos que hablaban mentiras en contra de ellos, por la culpa de ellos, muchos hermanos tenían que ir a la cárcel. Pero fíjense, el Señor ya prácticamente profetizaba lo que le iba a acontecer a muchos. Dice, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Esa corona de la vida el Señor la va a poner, pero no en esta tierra. En esta tierra no nos va a coronar. Allí, cuando estemos con Él, Él va a poner esa corona al fiel, al que le fue fiel, al que le fue leal, al que realmente obedeció hasta la muerte, como se dice. Estos hermanos fueron probados. Era necesario ser probados. Era necesario que ellos pasen esa tribulación.
para que el Señor pueda ver si estos hijos son verdaderos o no. ¿A quién le gustan las pruebas? A nadie. A nadie le gusta estar enfermo, a nadie le gusta estar sin trabajo, no tener recursos económicos, a nadie le gusta ¿no? que haya problemas en la familia, a nadie le gusta pasar situaciones, a nadie le gusta ser probado. Pero sabes que a veces el Señor permite que seamos probados, porque Él quiere ver, en esa prueba quiere ver si tú y yo somos fieles, así como lo hizo con estos hermanos. Van a ser probados, le dijo, y van a tener tribulación. Pero ¿qué les dijo? Pero sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta el último día de tu vida, Liliana. Sé fiel hasta el último día de tu vida, que tu mente y tu corazón estén conmigo. No importa lo que te tenga que pasar, no importa lo que te toque vivir, pero que hasta en el último momento seas fiel con tu corazón y con tu mente hacia conmigo. Sé fiel. El Señor le dice, y yo te daré la corona de la vida. Y hermanas, podemos ver que Dios es soberano. A veces decimos, ¿no? Cuando todo va bien, ¿qué decimos? Ay, Dios es bueno. Uy, tengo trabajo. Ay, sí, gracias a Dios. Ay, mira cómo toda mi familia está bien. Ay, qué bueno es Dios. Ay, no nos falta la comida. Gracias, Dios. Siempre decimos, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando es lo contrario? O nos quejamos, o nos enojamos. Muchas veces culpamos a Dios de lo que nos pasa. O muchas veces directamente decimos nosotros, ay, es la consecuencia de algo malo que hice. O quizás decimos, ay, ¿por qué me toca vivir esto, pobre de mí? Pero hermanas, Dios es un Dios soberano. Lo bueno y lo malo vienen de Dios. Y cuando hablamos de lo malo, no hablamos porque Dios es un Dios injusto, no. Porque uno de los atributos de Dios es que Él es justo. Sino que Él aplica su justicia y Él, como soberano que es, Él permite que sus hijos sean probados para que en medio de esa tribulación, en medio de esa prueba, se pueda ver si esos hijos son fieles o no son fieles. Jesús era 100% Dios, pero en la tierra era 100% hombre. Así como tú te puedes pinchar una aguja en el dedo y te va a doler, al Señor también le dolía. Hubo alguien quizás algún día en tu vida te insultó, te ofendió, criticó, habló mal de ti y te dolió. Al Señor también le dolía cuando la gente, su pueblo lo rechazaba, cuando le dijeron crucifíquenle, crucifíquenle. A Él también le dolía, porque Él era 100% hombre. Pero sin embargo, cuando Él tuvo que ir a la cruz, Él tuvo que ser fiel a lo que ya estaba determinado, al plan de salvación. Imagínense si Él hubiera dicho allí en el jardín del Getsemaní, hubiera dicho, no, Padre, yo no puedo poner mi vida por los pecadores, no puedo ir a esa cruz, yo no puedo. No hubiera estado apto ni para resucitar, ni para estar a la diestra del Padre en estos momentos. Pero porque Él fue fiel y porque Él fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, como dice la palabra, hoy está a la diestra del Padre, esperando gobernar y establecer su reino en esta tierra. Hermanas, Dios es soberano. Dios es soberano y es un Dios justo. Él es justo. Cuando las cosas buenas pasan, gracias, Señor. Y cuando también vienen cosas malas, orar y decirle, Señor, ten misericordia, pero que sea tu perfecta voluntad en tal situación. A veces pasamos cosas difíciles y le preguntamos, Señor, ¿por qué? Yo no sé si a ti te ha pasado, a mí me ha pasado. Recuerdo que hubo un tiempo que yo le decía, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué, Señor? ¿Quién era yo para preguntar
preguntarle a Él, al creador del cielo y de la tierra, al creador de todo lo que hay, el creador, el dueño de este mundo. El dueño, porque todo le pertenece a Él. Aún tu vida y mi vida le pertenecen a Él. Aún los incrédulos son criaturas de Él. ¿Quién era yo para decirle por qué? Pero fíjense cómo somos nosotros los seres humanos de arrogantes y de orgullosos, que creemos que tenemos la facultad de decirle por qué. ¿Por qué me toca vivir esta tribulación? ¿Por qué me toca vivir esta prueba? ¿Por qué me toca pasar esto? ¿Por qué me toca pasar esto otro? Fíjense que Job, sabemos que Job, a él se le quitó casa, hijos, vivienda, hasta su salud. Él se quedó en nada. Pero él dijo, Dios dio y Dios quitó. Sea bendito el nombre del Señor. Él entendió que Dios era soberano de darle y también quitarle. Él había entendido. Él no le atribuyó al diablo lo mal que le estaba viniendo. Él no dijo, el diablo me quitó. No. Él dijo claramente, Dios dio y Dios quitó. Bendito sea el nombre del Señor. No blasfemó en contra de Dios. No se enojó con Dios. Él lo que hizo es confiar en Dios y pasar su tribulación, su prueba. Pero aún así, en medio de esa prueba que él vivía, le cuestionó a Dios algunas cosas. Capítulo 38 de Job. Fíjate lo que el Señor le responde a Job. Dice, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino. Fíjense, desde un torbellino el Señor le responde a Job y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? O sea, como que el Señor me está diciendo, hey Job, estás hablando sin sabiduría. Le dice, ahora, ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré, y tú me contestarás, le dice el Señor a Job. Fíjense, le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia, le dice el Señor. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? A ver, dime Job, ¿quién ordenó las medidas de la tierra? ¿Tú las sabes, Job? Bueno, si no las sabes, no me preguntes nada, ¿no? En pocas palabras, ¿no? Es como cuando nuestro hijo viene, ¿no? Tengo un hijo adolescente y viene por allí. Ay, mamá, como que él quiere demostrar que él sabe mucho. Y yo le digo, mira, antes de que te responda, tú todavía estabas, antes de querer saber esto, tú todavía estabas en la panza. Así que no te voy a responder nada. Como que el Señor le respondió a Job. A ver, Job. Ah, ¿quieres saber por qué esto y por qué lo otro de lo que te ha pasado? Pero ven, yo te voy a preguntar, ¿dónde estuviste tú cuando yo fundé la tierra? A ver, dime, Job. Pero imagínense, hermanas, ¿qué le podemos cuestionar a Dios? ¿Qué le podemos preguntar a Dios? Sin embargo, hoy hay mucha gente que habla y pregunta y dice, Dios me ha dicho, Dios me ha dicho. En Romanos, capítulo 9, lo tenemos aquí en pantalla, en el versículo 16 dice el apóstol Pablo, así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurece, decía el apóstol Pablo. Quiere decir de que Dios, de quien Él quiere, tiene misericordia, y de quien Él quiere, endurece. ¡Qué tremendo! Y nosotras vamos a decir, oh Señor, ¿por qué hace eso? Si Él es el soberano, como dice aquí en el siguiente versículo. Mas antes, oh hombre,
¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Quiénes somos para decirle al Señor, oh Señor, bueno, a mí me está salvando y acá a este o a esta aquella? ¿Cómo me va a salvar a mí y a ellos no? Pero ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para altercar con Dios? El apóstol Pablo le decía a los judíos esto, porque los judíos se hacían una serie de cuestionamientos. ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otra para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia, tengan en cuenta esta palabra, soportó. Imagínense Dios soportando con mucha paciencia. ¿Qué les habla eso? La paciencia de Dios. La paciencia de Dios para que el hombre se arrepienta. La paciencia de Dios para que el hombre realmente lo reconozca. La paciencia de Dios que quieren esperar que ese hombre, sus criaturas, que Él formó del barro, como ese alfarero cuando tiene barro y le da la forma que Él quiere. Así Dios que nos formó y que dice que soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. A veces decimos, oh, esta persona, ¿por qué? ¿Cuánto tiempo? Y la luz de Cristo no viene sobre esa persona. Hermanas, no es que la luz de Cristo no viene sobre esa persona. Es esa persona que se rebela en contra de Dios y no quiere buscarle de corazón. Y Dios sigue teniendo paciencia. Y Dios sigue teniendo paciencia. Miren, mi madre, 14 años le prediqué a mi madre la palabra de Dios. En el primer viaje que hizo mi madre, realmente mi mamá no la pasó bien. Era como que me miraba, ella me veía que yo ya iba a la iglesia con mi Biblia y ella no quería acercarse a mí. Me tenía como un rechazo. Pero cuando pasaron los años, pero en el 2013, cuando ella viene acá a Argentina nuevamente, que fue también una obra del Señor, ella fue diferente. Y allí pude tener una relación con mi madre, de hablar la palabra de Dios, de compartir la palabra. Tú sabes que mi mamá, 2 semanas antes que ella partiera, dice que adoraron al Señor. Y que mi madre estaba feliz adorando al Señor. Mi madre se fue con Cristo. La palabra fue sembrada en ese corazón. Hermanas, a veces no sabemos las maravillas que el Señor puede hacer. Lo que el Señor puede hacer en las vidas de las personas. Pero realmente, como dice la palabra de Dios, el Señor soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Entonces, el Señor no tiene la culpa de que muchos se dirijan a ese lugar llamado infierno. Porque el ser humano decide. El Señor da oportunidades. Por eso te decía claramente. El apóstol Pablo dice, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? El Señor es el soberano. Él sabe de quién tiene misericordia y sabe de quién no. Pero eso no quiere decir de que el Señor no le haya dado oportunidad a esa persona. El Señor da oportunidad, como hemos leído.
Él tiene paciencia. ¿Qué dice la palabra? Queriendo mostrar su ira, dice, pero soportó con mucha paciencia los vasos de ira. Soportó con mucha paciencia. El Señor da oportunidad, pero la gente se rebela en contra de Él, rechaza su nombre, rechaza la verdad y lamentablemente su camino es camino de muerte y se dirige hacia ese infierno. Por lo tanto, hermanos, Dios es un Dios soberano, un Dios de misericordia. Pero es el hombre el que se resiste realmente de obedecerle al Señor. El Señor no tiene por qué explicarnos a nosotros por qué no haces esto, Señor. Pero ¿quién soy yo para cuestionarle a Dios? Él es soberano. Y Él sabe que uno está rogando y clamando por esta persona. Pero si está en la voluntad de Dios, salvará. Pero si realmente esa persona no se arrepiente, Dios es soberano para decidir que esa persona se vaya impíamente al infierno. Es así. Porque Dios a todos les da las oportunidades. No quiere que ninguno perezca, más que todos lleguen al arrepentimiento. Por eso que nosotros no tenemos que dejar de orar por nuestros familiares, por nuestros seres queridos. Hermanas, yo no sé tú, pero yo tengo que rogar por mi familia todos los días. Y te lo puedo decir delante de Dios y no miento. Me quiebro. Yo tengo que suplicarle a Dios misericordia por mi familia. Yo quiero, Señor, sentirme segura que todos los míos son salvos. No quiero que ninguno deshonre tu nombre. Ese es mi clamor diario, hermanas. Y con lágrimas. Yo no sé cómo tú le pedirás al Señor. Yo no lo sé. Y no soy quien ni para cuestionarte ni para juzgarte. Pero, hermana, Él escucha un corazón contrito y humillado. La palabra lo dice. Él escucha un corazón contrito y humillado. Y cuando hablamos de un corazón contrito y humillado, hablamos de un corazón que se quebranta delante de la presencia de Dios. Yo no sé si tú te quiebras delante de la presencia del Señor. No sé si tú lloras delante de la presencia del Señor. No sé si tú lloras por el pecado de tus hijos, de tu familia, de tu cónyuge. Yo no sé si tú te duelen los pecados que cometen tus familiares. Yo no sé si tú te dueles de tal manera que te quiebras. Como decir como cuando hacen algo en contra de ti y que te duele tanto en el alma. Yo no sé si ese mismo dolor sientes cuando tus seres queridos le dan la espalda al Señor. No sé si eso te trae sufrimiento. Pero déjame decirte que si no es así, lamentablemente estás haciendo simplemente una oración como que crees que el Señor te va a decir, bueno, voy a hacerlo porque me rogaste de esta manera, nada más, tan sencillamente. El Señor escucha un corazón quebrantado, un corazón que se humilla, un corazón que realmente se rinde a Él, hermano. Cuando nos rendimos a Él es como cuando le decimos, Señor, yo ya nada puedo hacer. Hazlo tú, te lo suplico. Hazlo tú, que se haga tu perfecta voluntad. Pero salva a mi familiar, salva a mi hijo, salva a mi marido, salva a mi hermano, a mi hermana, sálvalos, sálvalos. Hermanas, es importante. Por eso, ¿no? Como dice Pablo, si volvemos al versículo 18, de manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Si Él ha tenido misericordia de ti y estás aquí recibiendo la palabra, es porque el Señor ha tenido misericordia. No porque eres wow, alguien que Dios, hay que aplaudirle. No nos tenemos que considerar nada, hermano. Estamos aquí recibiendo la palabra de Dios por su misericordia, simplemente, porque Él nos alcanzó, porque estábamos muertos
tú y yo estábamos muertas. Y un muerto no hace nada, hermana. ¿Qué hace un muerto? Un muerto está en su cajón y ahí al cementerio, ¿no? Los pone. Un muerto no puede hacer nada. Estábamos tú y yo muertas en delitos y pecados. El pecado nos hasta la cabeza. Y el que diga, no, pero yo no he tenido tantos pecados como tal, hermano, todos somos pecadores. Todos. Como dice allí Romanos 3, no hay justo ni uno, todos se extraviaron, todos. Estábamos muertos hasta que vino Él con su misericordia y nos sacó, como dice ahí en Efesios, de las tinieblas, ¿a dónde? A su luz admirable. Por eso es que hay luz. Por eso es que hoy tenemos la luz de Cristo. Por eso es que hoy entendemos la palabra. Por eso es que cada día decidimos dejar lo malo y hacer lo bueno. Por la misericordia de Dios. Pero dice que al que Él quiere, endurece. Aquel que se resiste, aquel que no quiere saber nada con Él, bueno, lo endurezco, dice el Señor. ¿No quieres saber nada conmigo? Ok, para allá. Hacela tú. Total, te vas camino a ese lugar donde será el crujir de dientes. Dios es un Dios soberano, pero también es un Dios de misericordia, hermanos. Y eso lo tenemos que entender. Nada nosotros hacemos por nuestras propias cuentas. Todo viene de arriba, todo lo da el Señor. La fe, todo viene de Él, amén. Y dice Hebreos 12:16, no sea que haya algún fornicario prófano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. ¿Quién era Esaú? Esaú era hermano de Jacob. Si nos vamos allá al Génesis, en el capítulo 25 creo que está, cuando Esaú tenía tanta hambre, era el primogénito, y Jacob, que era un muchacho que dice que mayormente estaba en su casa, en su tienda, porque Esaú era el guerrero, el que salía, el que luchaba. Entonces, claro, Jacob, él quería ser el primero, pero bueno, él no era el primero. El primero fue Esaú. Un día viene Esaú y venía con hambre. Entonces él le dice, quiero comer algo. Y Jacob le dice, en cambio de eso, dame tu primogenitura. ¿Qué era la primogenitura? Era, como se dice, el poder de la cabeza de todas las cosas. ¿Y qué hizo Esaú? Le vendió la primogenitura a Jacob. Y Jacob le dio un plato de lentejas. Entonces, el padre de ellos, que era Isaac, ¿qué hace? Bendice a Jacob como el primogénito. Y después, cuando se entera Esaú, bueno, dice que lo persiguió a Jacob, pero ya Jacob tenía la primogenitura. Ahora fíjense, a medida que fue pasando el tiempo, Esaú terminó siendo Edom y fue el pueblo que se rebeló en contra de Dios. Fíjense, fue aquel que vendió la primogenitura, que fue Esaú, tuvo hijos y nietos y toda su tribu, que se llamó la tribu de Edom. Esa tribu terminó siendo enemiga de Israel, quiere decir enemiga de Dios, enemigos de Dios. Mientras que Jacob después tuvo hijos, que vienen los 12 hijos, las 12 tribus, y a Jacob se le cambió el nombre por Israel, que de allí viene el pueblo de Israel. Quiere decir que uno rechazó a Dios y el otro sirvió a Dios. Pero los dos tuvieron la misma oportunidad. Pero Esaú, por eso el título de esta enseñanza es, ¿cómo es que se llama? Una vista corta. Esaú tuvo una vista corta. Miró el momento. Ay, yo quiero comer, quiero satisfacer mis deseos. Ya, listo, te vendo mi primogenitura. ¿Y qué hizo Jacob? Le preparó la lenteja y se quedó con la primogenitura. Hermanas, muchas veces nosotros, los cristianos, preferimos las cosas, los afanes, y dejamos
lo que realmente es eterno, que es el Señor, su palabra. Así pasa. Ay, no tengo tiempo de leer la Biblia, no tengo tiempo de estudiarla, no tengo tiempo de realmente disciplinarme en la oración, disciplinarme en la palabra de Dios. No me puedo memorizar la palabra, no puedo, no puedo, no puedo. Siempre hay un pero, siempre hay una excusa. Pero sí puedo, qué sé yo, pasarme horas viendo una tele, pasarme horas hablando con las amigas, pasarme horas, qué sé yo, trabajando y trabajo y así. Cuidado, porque Esaú, y fíjense que lo que pasó con Jacob y Esaú fue en el Antiguo Testamento, y Hebreos pertenece al Nuevo Testamento, y como el escritor de Hebreos trae como una advertencia de lo que le sucedió a Esaú por haber despreciado la primogenitura, y es por eso que lo menciona, no sea que haya algún fornicario o prófano. Había rechazado, había dejado de lado el mandato de Dios, como Esaú dice, ¿no? Que por una sola comida vendió su primogenitura. Cuidado que tengamos vistas cortas y por mirar el afán de este mundo perdamos la bendición de Dios, perdamos sus bendiciones, perdamos el que la presencia del Espíritu Santo nos guíe, nos ayude, nos enseñe, nos exhorte, nos ayude a conocer más del Señor, nos haga tener una relación genuina con Él. Cuidado, hermanos. ¿Qué es lo que está estorbando tu vida espiritual? La carta es segunda de Pedro. Y fíjense, dice siervo. ¿Saben qué quiere decir siervo? Esclavo. Él era un esclavo del Señor. Y dice, y apóstol. Fíjense que él no dice el apóstol, como hoy muchos dicen, el apóstol tal, el apóstol. Hoy se pone todo, muchos hombres se ponen el apóstol para que los aplaudan. Acá Pedro simplemente dijo, y apóstol, un hombre sencillo, un apóstol más. ¿Y por qué apóstol? Porque tenía una autoridad espiritual, una autoridad delegada de parte del Señor. Dice, y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado. ¿Qué alcanzaron? Por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Saben que el apóstol Pedro usa constantemente dos palabras en esta carta, la palabra preciosa y la palabra conocimiento. El apóstol Pedro había entendido que todo lo que él había recibido era precioso, era hermoso. Por eso que a veces cuando uno menciona, ¿no?, qué precioso es nuestro Señor, Él es precioso, Él es hermoso, Él es bello. Y Él diciendo, gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Qué se multiplica? Fíjense que Pedro nos deseaba gracia y paz sean multiplicadas, o sea, que se multiplique la gracia de Dios. Una gracia que no la merecemos, pero que al Señor le plació darla. Pero dice que sean multiplicadas. ¿Y que sean multiplicadas qué cosa? En el conocimiento de Dios. Hermanas, tú tienes que conocer al Señor. Y conocer al Señor, como muchas veces te lo he repetido, no solamente es porque vas a la iglesia, no solamente porque escuchas la palabra de Dios o quizás la lees. Conocerle a Dios es en la intimidad. Conocerle a Dios es por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Cuáles? Tantas promesas nos ha dado el Señor. Una de ellas es que va a venir a buscar a su iglesia en cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos. Dice, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido ¿de qué? De la corrupción. Antes vivíamos en corrupción. Hoy el Señor nos ha traído, nos ha dado una nueva vida, una nueva naturaleza. Él en nosotros. Pero en lo que yo pueda y en lo que yo me esfuerce, cada día santificarme. Señor, este mal pensamiento te lo entrego, perdóname, Señor.
Señor, esto que a lo mejor estoy haciendo no es correcto. Señor, aquí te lo entrego, te pido perdón. Cámbiame, Señor. También poniendo toda diligencia. ¿Qué tenemos que poner? Diligencia. Habíamos dicho que ser diligentes es alguien que no se queda con brazos cruzados. Es alguien que busca y busca morir aquellas cosas que no son agradables ante los ojos del Señor. Y dice diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Y aquí habla de una fe salvadora. A la virtud conocimiento, el conocimiento de la palabra. Al conocimiento, dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? Es cuando nosotros no nos deleitamos en nuestros propios deseos. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Si supongamos me dijo algo feo, en ese momento a mí me dolió y me dio enojo. Ahora, yo tengo dos opciones: o sigo enojada o voy al Señor, oro y le digo: Señor, lo perdono y ayúdame, fortaléceme para que mi corazón no se contamine con el enojo y para que mi corazón esté, Señor, abierto a recibir de ti. ¿Puedo tener esa opción? ¿Puedo decidir eso? ¿O puedo decidir, ay no, este me dijo esto, y enojarme ese día y al día siguiente y al otro día, y pasó una semana, sigo enojada, y pasó 2, y pasó un mes, y pasó un año y sigo enojada y sigo amargada? Y por supuesto que el enemigo se súper aprovecha, ¿no? Pero, ¿qué dice? Dominio propio. Dominio propio a satisfacer la voluntad de Dios. No lo que mi corazón, lo que mi deseo pida. Porque mi deseo, mi carne, va a desear estar enojada, estar amargada, estar discutida con la gente. Pero, ¿esa es la voluntad de Dios? Habíamos leído de los hermanos de Esmirna, de esa iglesia. Eran sufridos, estaban en tribulaciones, y el Señor le dijo: no temas, vas a vivir esto, pero yo te daré la corona. Hermanas, el Señor nos ha prometido. Por eso nuestra vista es corta, o nuestras vistas espirituales miran más allá. ¿Quién es el que nos va a beneficiar? ¿Quién es el que nos va a bendecir? ¿Quién es el que nos va a suplir las cosas? ¿Quién es el que nos va a coronar, a bendecir cuando estemos con Él? El Señor. No la gente, no la situación que me toque vivir. Por eso que, hermanas, tenemos decisiones que tomar. O hago lo que a mí me parece, o hago lo que Dios quiere. Y, hermanas, tenemos que hacerlo. Porque si no, nos estamos burlando del Señor. Haciendo lo que nosotros queremos y no lo que el Señor quiere. Y que el Espíritu Santo te guíe y te hable. Porque yo lo que te estoy hablando es lo que a mí también me pasa muchas veces, y que determino obedecer al Señor. Y te puedo asegurar que cuando uno es obediente al Señor y deja en las manos del Señor las injusticias, lo que toque vivir, el Señor te premia. Porque el Señor te da esa paz que sobrepasa todo entendimiento, hermanos. El Señor te la da, te da el gozo en medio de la tribulación, en medio de la prueba. Como seguramente le dio a estos hermanos de Esmirna, también nos lo da a nosotros hasta el día de hoy. Dice: al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. ¿Qué es la paciencia? La capacidad de soportar. Y tener paciencia no quiere decir de que, que hagan lo que quieran de mí. Eso no es tener paciencia. Tener paciencia no es que me maltraten y me insulten y yo me quede de brazos cruzados y diga, bueno, que lo sigan haciendo. No, eso no es paciencia. Paciencia es cuando en medio de la prueba tú confías en el Señor, esperas en Él, y si estás viviendo justamente la prueba, estás orando al Señor para que Él te fortalezca, para que tengas una actitud correcta. No para que te vean como la pobrecita, sino para que te vean como esa mujer firme y fuerte, con convicciones. Una mujer que se para firme en el Señor.
no con orgullo tampoco, ni con soberbia, sino con humildad, pero saber en quién estás confiando, en el Creador de todas las cosas. Él es el que levantará tu cabeza. Él es el que le hará ver a aquellos que te han humillado, que te han insultado, que te han ofendido. El Señor les hará ver a ellos lo que tú eres. El Señor es el que se encarga de hacer la justicia, no nosotros. Muchas veces por hacerla nosotros es por eso que terminamos en problemas, en dificultades y terminamos deshonrando el nombre de Dios. Paciencia. Y a la paciencia, piedad. ¿Qué es la piedad? La piedad es lo contrario de impiedad. La impiedad es los rebeldes en contra de Dios, aquellos que están en impiedad, en rebeldía, en desobediencia. Pero los que vivimos en piedad, hacemos la voluntad de Dios. Queremos agradarle al Señor. Queremos cada día parecernos a Jesús. Cada día, esa es nuestra meta. Ese es el anhelo que debe haber en el corazón de un creyente. Y dice, a la piedad, afecto fraternal. Y ahí habla de amarnos como hermanos, sin hipocresía, sin hablar mal el uno del otro, criticar al uno al otro. No, amarnos, afecto fraternal, como hermanos, fraternos, porque es la voluntad de Dios que nos amemos los unos a los otros. Y al afecto fraternal, amor. Amor a aquellos incrédulos, amor a aquellos que realmente están en contra de Dios. Amor incluso a aquellos que nos odian. El Señor Jesucristo dijo, ¿qué recompensa vas a tener si amas al que te ama? Recompensa vas a tener si amas al que te maldice, al que te desea mal, al que te odia. Vas a tener recompensa, vas a tener galardón, dice el Señor. Hermana, yo quiero ese galardón. Algún momento cuando esté delante de Él, el Señor me diga, Liliana, vi tu paciencia, vi que soportaste, vi que fuiste fiel, vi que confiaste en mí. Liliana, toma tu galardón. Para mí el regalo más grande es mirar a mi Señor cara a cara, mirarlo a Él. Y yo creo que así como para mí, a muchas de nosotras, ese es el anhelo de nuestro corazón. Y dice por último, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no solamente que tienen que estar, sino que tienen que abundar. O sea, tenemos que abundar en virtud, abundar en amor, abundar en afecto fraternal, abundar en dominio propio, abundar en paciencia, abundar en conocimiento. Hermanas, el apóstol Pedro cuando escribió esta carta ya estaba cerca a que lo crucifiquen. Pero fíjense la tremenda orden que le dejó a esos creyentes. Y hasta el día de hoy esa orden sigue, porque nosotros tenemos que abundar en todas estas cosas. Y dice, y abunda, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hacemos toda esta orden que el apóstol nos dice, no vamos a estar ociosos. O sea, no vamos a ser estériles, vamos a tener frutos. Ya no vamos a ser las mismas de antes. Veo que habla siempre del Señor. Me encantaría acompañarte a tu iglesia. Hermana, frutos. Vamos, dice Pedro. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Qué triste cuando un cristiano, después de haber recibido tantas cosas preciosas, que esa persona sea como Esaú, deje al Señor, deje la presencia del Señor por ir tras el mundo, por ir tras los placeres del mundo, por pasar más tiempo en cualquier otra cosa y menos en estudiar la palabra de Dios. Hermana, que el Espíritu Santo nos siga hablando a cada una de nosotras. Allí donde estás, mi amada hermana querida, todo esto que compartimos es el Espíritu
Santo que nos habla a todas, que todas necesitamos quiero abundar en estar todas en estas tu virtudes. presencia.